Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, les saluda Miguel Ángel Vargas y estamos transmitiendo desde el estudio estacionpacífico.com aquí en la capital colimense, en la tierra favorita del sol, en el norte de la capital colimense para ser precisos. Hoy es jueves, es 23 de abril del 2020, Día Internacional del Libro, Día del Santo Patrón allá de Cataluña, San Jordi, que también se festejan regalando libros y rosas en una división bastante machista, pero bueno, en coincidencia con el Día Internacional del Libro. Y estamos transmitiendo para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese lo que en este hermoso rincón del Pacífico Central mexicano sucede. También platicaremos un poco de lo que sucede en nuestro país y en nuestro planeta. Seguimos en la cobertura del COVID-19 con toda seriedad, con el mayor profesionalismo posible, al límite de nuestras capacidades y enfocando todo nuestro esfuerzo aquí en Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com, y en nosotros como medio de comunicación en general, todos nuestros esfuerzos para aportarles elementos informativos para que los colimenses, la sociedad colimense, podamos tomar mejores decisiones, con decisiones más informadas para salir más pronto de esta pandemia. Y antes de comenzar con la información a profundidad, algunos números rápidos en el corte de caja que tenemos en este momento de la tarde de este jueves. En Colima se tiene registro de 16 casos confirmados de COVID-19, 7 casos activos, 7 casos recuperados y lamentablemente 2 defunciones, de las cuales ya les hemos informado. 17 casos se mantienen como sospechosos y 119 casos son considerados ya descartados como negativos. A nivel nacional, 970 defunciones, 10.544 casos confirmados y 7.706 casos en la categoría de sospechosos. Corte de caja de las 19 horas de la Secretaría de Salud Federal, 19 horas del día de ayer. A nivel global, 2.6 millones de contagios, casi 200.000 fallecidos, 184.000 fallecidos en todo el globo. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal. ¿Qué hay que informarles en el ámbito local? ¿Qué recuento haría este jueves? Bueno, el día de ayer por la noche la Secretaría de Salud Estatal informó, lo hizo ya un poco más tarde de lo que lo suele hacer, ya despuesito de las 10 de la noche, normalmente lo hacían 8:30, era la hora habitual, y cambió el formato en el que se presenta el informe diario en el ámbito estatal de esta pandemia. Pero ahorita entramos al tema del nuevo formato en el que se está informando. Pero en los números, pues hay 2 nuevos casos positivos de COVID en el municipio de Manzanillo, con el cual ya se tienen 8 confirmados en ese municipio, en distintas categorías, algunos ya recuperados, algunos lamentablemente fallecidos y otros casos activos, y un total de 16 casos confirmados en la entidad. De los nuevos casos, uno se trata de un hombre de 60 años, quien presentó síntomas desde el pasado 12 de abril, acudió hasta el 16 de abril al IMSS, en donde se le confirmó el positivo de la enfermedad y su estado de salud se reporta como grave, por lo que fue intubado. Está en estado grave esta persona, hombre de 60 años, está en el IMSS allá en Manzanillo. El otro caso es de una mujer de 24 años que empezó con los síntomas el 12 de abril, asistió a revisión médica hasta el día 17 del mismo mes. La paciente presentó como síntoma opresión en el pecho, aunque no mostró fiebre ni tos, porque por esto el IMSS le asignó aislamiento preventivo en su domicilio, es decir, no se encuentra grave como el otro caso que ya mencionamos. Y bueno, esto es parte de lo que se informó el día de ayer. ¿Qué otra cosa habría que mencionar?
En la mañanera del día de ayer, y no habíamos tenido oportunidad de comentarlo, dado que el episodio de ayer lo dedicamos a la entrevista con el gobernador Ignacio Peralta, en la mañanera del día de ayer se presentó información respecto a los estados que más han cumplido con la restricción o la indicación de quédate en casa y los que menos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, con distintos indicadores que permiten darle un seguimiento a la movilidad en el territorio, en cada uno de los estados. Colima es la segunda entidad a nivel nacional que menos ha respetado esta recomendación de quedarse en casa durante la contingencia. Un 67% de la población colimense ha seguido la indicación quédate en casa, de acuerdo con un análisis de movilidad presentado, como les decía, el día de ayer por el Gobierno de México. Esto implica que si el 67% no cumple, el 67% lo cumple, 33% es los que no están cumpliendo. 33% son los que no lo están cumpliendo. Están solamente peor que Colima. 3 estados, decimos que está en segunda posición, podríamos decir que en cuarta posición, porque 3 estados están empatados en el último lugar con no solamente Hidalgo y Colima tienen 67%, es decir, están empatados en la última posición con 33% que no se están quedando en casa. Después de Hidalgo y Colima viene Durango, Oaxaca y Querétaro, que los 3 están empatados en segunda posición con 69% que se quedan en casa, es decir, 31% que no se quedan en casa. Las entidades mejor evaluadas en el cumplimiento de la indicación de aislamiento preventivo de la jornada de sana distancia son Quintana Roo y Baja California, los 2 estados donde hay de las mayores incidencias por habitante, Quintana Roo y Baja California, que tienen problemas más serios que los que tenemos por acá. Ahí el 77% se está quedando en casa, es decir, solo 23% ha mantenido la misma movilidad. Le siguen Baja California Sur y Ciudad de México con 75%. 1 de cada 4 capitalinos continúa con su movilidad. 3 de cada 4 han acatado el quédate en casa. Sonora en quinta posición con 74% respetando el quédate en casa. Son distintos indicadores aportados por distintas plataformas tecnológicas, y dijo el vocero de la Presidencia de la República que el próximo lunes presentarán el informe completo. Y esto lo señalo por saco 2 conclusiones de ello. La primera es que la gran mayoría de la población en nuestro país está haciendo caso del quédate en casa. Si estamos en el peor escalafón con 67% de cumplimiento, 33% de incumplimiento, quiere decir que 2/3 partes están cumpliendo en los estados que menos cumplen, como es el nuestro. 2/3 partes, solo 1 de cada 3 no está cumpliendo. Me parece que no es un porcentaje tan bajo, sobre todo si contemplamos que las medidas de intervención, los distintos escenarios que los matemáticos han aportado a las distintas autoridades de salud para saber qué tanto se va a extender la pandemia, hablaban de una intervención del 50%, es decir, de poder frenar la movilidad de las personas hasta 50%. Esa meta se ha superado y podríamos estar acercándonos al escenario optimista, donde se lograba una intervención de 75%. Obviamente estos datos son indicadores que no reflejan completamente la realidad. Siguen iPhones, siguen movimientos de tráfico donde se pueden tener mediciones, etcétera, etcétera, herramientas tecnológicas que permiten acercarnos a qué tanto hemos dejado de movernos y qué tanto nos hemos quedado en casa. La primera conclusión que digo es: no estamos tan mal, los que estamos peor en cuanto a obedecer esta indicación. La segunda conclusión que yo saco es que todavía hay mucho que podemos mejorar. En mis breves recorridos diarios por la ciudad veo mucha gente movilizándose, mucha gente que está haciendo cosas que no creo que sean indispensables y mucha gente que todavía como que no cree esto o como que ya se hartó del aislamiento y bueno, empiezan
a relajar las medidas. Tenemos que reforzar el cumplimiento porque en 2 semanas estaremos a nivel nacional en el pico de esta pandemia. Seguramente en el estado de Colima tardaremos un poco más en llegar a nuestro pico y es ahora cuando se comenzarán a contagiar las personas que requerirán atención en los momentos de mayor saturación hospitalaria. El otro tema que les quería contar es, ya les adelantaba, que en el estado de Colima se cambió el formato en el que diariamente se está informando. Ahora se añade un PDF, un documento en formato PDF de 5 páginas, el primero fue de 5 páginas, en el que más o menos viene lo mismo, ¿no? Viene la cantidad de casos confirmados, sospechosos, negativos, viene la distribución de esos casos por municipio, el estatus en el que están, si están activos, si están recuperados, si fallecieron lamentablemente. Eso viene igual. Además de eso, viene un mapa de calor para medir la intensidad de contagios de positivos en cada municipio, es decir, donde nos estamos concentrando. El problema evidentemente está más caliente, por así decirlo, en el municipio de Manzanillo. Hay 7 municipios que no presentan casos y ojalá así sigan. Otro de los elementos que consideramos el más importante que se añade en este nuevo formato para presentar diariamente la actualización de la situación de COVID-19 en la entidad es lo que tiene que ver con los sospechosos de padecer esta enfermedad. Del total de pacientes que se mantienen en esa categoría de sospechosos, es decir, que se les ha realizado una prueba de laboratorio para confirmar si tienen COVID-19, pero de la cual todavía no se tiene el resultado, en el formato actualizado se puede conocer cuántos se encuentran hospitalizados, cuántos están recuperándose en sus casas y cuántos han fallecido. También se indica cuál es la institución que tiene pendiente entregar el resultado de la prueba de laboratorio de COVID-19. Si es la Secretaría de Salud Estatal, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Marina o algún hospital privado. La nueva manera de actualizar el informe diario, como les decía, es un formato PDF y viene también los otros elementos que ya les he indicado. Esto es relevante porque en este espacio habíamos comentado que la organización Quinto Elemento Lab había colocado a Colima en la posición 15 de un ranking de las 32 entidades federativas sobre la transparencia en la difusión de información de la dispersión del COVID-19 en los estados. En este análisis se colocaba a Guanajuato como el estado con las mejores prácticas para informar sobre esta pandemia y se destacaba que se daban detalles sobre el estatus de los pacientes sospechosos. Así lo reportamos, así lo destacamos aquí en Estación Pacífico. Se han incorporado, sí, el estatus de hospitalizados, de funciones y demás de los pacientes sospechosos, quien tiene pendiente de entregar el resultado del laboratorio. Podrían darse más datos y hay entidades, es el caso de Guanajuato, que tienen más datos en su informe diario y eso lo seguiremos diciendo. La información nos ayuda a tomar mejores decisiones. No me parecería ocioso conocer las edades de cada uno de los casos confirmados, las edades, el sexo, las condiciones específicas, si tienen algún padecimiento, obesidad, hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la edad también nos ayuda para entender ir confirmando las tendencias mundiales o no, si nos estamos saliendo o no de que le pega más a los que mayor edad tienen. Pero bueno, esto es lo que tenemos que actualizar de este tema. 2 nuevos casos, llegamos a 16, hay un nuevo formato, aporta más información, hay algunos elementos adicionales que todavía se podrían aportar y hay también áreas de oportunidad para reforzar las medidas de aislamiento, es decir, diría López-Gatell, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Más información en estacionpacifico.com. Las breves. En otro tema del ámbito local, los diputados locales de la
4T, es decir, los de Morena y del Partido del Trabajo. Recordemos que el PES como tal dejó de existir, aunque está ya pasando el proceso para volverse a conformar como partido político, pero nos referimos, a estas dos bancadas representadas en el Congreso local. Informaron que la próxima semana comenzarán con la entrega de equipo médico, cápsulas y apoyos alimenticios que fueron comprados con la aportación salarial de los legisladores. Habían anunciado que iban a donar para algo destinado a esta pandemia, no habían dado más detalles. El costo total de la inversión del equipo médico es de 260,000 pesos. Cada diputado y diputada aportó 18,400 pesos y estos apoyos serán entregados de manera directa y equitativa a las comunidades más vulnerables de los municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. También entregarán más de 2,000 apoyos alimentarios en todo el estado. La inversión total es de otros 260,000 pesos, en los que cada diputado y diputada del Congreso local de estas bancadas aportaron 20,000 pesos. El líder de la bancada de Morena en el Congreso local, Vladimir Parra, destacó que estos apoyos se entregarán a los hospitales y centros de salud que más lo necesiten, así como a las personas que mayor requieren el apoyo alimenticio. Fue parte de lo anunciado el día de hoy y no solamente, no es la intención de decirles lo que pasa, lo que están diciendo los actores políticos. También haremos el seguimiento necesario para ver que esto se entregue en las condiciones que están diciendo. En esta rueda de prensa también se le cuestionó al diputado Vladimir Parra sobre cosas que mencionó el día de ayer el gobernador Ignacio Peralta en una entrevista con nosotros. Y evidentemente a nosotros nos agrada hacer los cuestionamientos sobre los temas importantes, tratar de ver los detalles donde se pueden atorar la resolución de los problemas que tenemos como sociedad, y en ese sentido habría que destacar que el gobernador Ignacio Peralta nos dijo que estaban analizando distintas vías para resolver los requerimientos financieros que saben que tendrán y que ya han estimado que tendrán para enfrentar la pandemia. Entre las alternativas, habló de distintos fondos federales que se están haciendo los planteamientos y las gestiones para que pudieran canalizarse a la atención de esta pandemia, relocalizarse para la atención de esta pandemia en los estados y específicamente en el estado de Colima. Pero también habló de que se analiza la posibilidad de solicitar un crédito, sobre todo para la compra de equipo médico que se sabe que se va a requerir en los momentos más complejos de esta pandemia. Faltan ventiladores, faltan monitores y es obvio que se va a requerir una gran cantidad de equipo de protección para el personal médico, me refiero a cubrebocas, ¿no? Estas mascarillas, respiradores, guantes, gel antibacterial, etcétera. Todo eso se requerirá en los próximos meses en grandes cantidades. Se tiene una estimación y ya profundizaremos en ese documento, que es un documento de trabajo para todo el sector salud en el ámbito estatal. Y lo que dijo el gobernador es que existe la posibilidad, se está analizando la solicitud de un crédito. Dijo también que estas charlas con el Congreso del Estado para este tema se habían iniciado incluso desde antes de esta pandemia, ¿no? El analizar la situación financiera del Estado, ¿no? Dijo que haber recibido disposiciones positivas de algunos diputados, no dio más detalles para analizar este tema. Hay que ser claros, no dijo que va a pedir un crédito, dijo que se está analizando. Lo digo porque en algunos medios, puntualmente en Diario Avanzada, la manera en que han encabezado esa nota, que retoman y están en todo su derecho, han citado adecuadamente, me citaron a mí, dijeron que una entrevista conmigo, no citaron al medio, ¿no? que somos estacionpacifico.com, pero más allá de eso, ellos dicen Nacho Peralta va por un crédito para pandemia. Yo diría, Nacho Peralta está analizando la posibilidad de ir por un crédito. Cuando haya una iniciativa presentada al legislativo local que tendría que avalar esto por una mayoría calificada, pues ya lo estaremos planteando. Sabemos, nos lo ha dicho el propio gobernador, on the record, lo sabíamos desde antes, que es una de las posibilidades que se contempla, pero
Hay resistencias. El día de hoy el diputado Vladimir Parra pues dijo que querían ver antes un plan de austeridad en el Estado antes de pensar en una posibilidad de un crédito. Va a ser complejo. Pudiera ser que se lograra una mayoría calificada sin Morena. Es factible, ¿no? Sobre todo que no han estado votando divididos y que unos parece que siempre votan en contra de lo que vota la mayoría de esa bancada. No es imposible que sin Morena se logre una mayoría calificada, también hay que decirlo. La reflexión que yo haría en el ámbito personal es: ambos poderes tienen la obligación de llegar a un punto en común de qué se necesita para atender esta pandemia y sobre todo en los momentos más complejos. Si ya se pusieron de acuerdo, si ese documento que presentó la Secretaría de Salud, el Congreso del Estado lo da por bueno, entonces ya es un punto de partida. Requerimos entre 340 y 2.500 millones de pesos. Eso dice ese documento. Me parece que los dos poderes tienen la obligación de trabajar de manera coordinada para decidir de dónde se va a sacar el dinero que estiman que requieren. Y me parece que en esta tarea no basta decir por qué no, que puede ser desde el punto de vista ideológico respetable. El presidente de México mandó la línea de que no se endeuden. Lo dijo el presidente López Obrador. Ok, pero no me digas solamente por qué no, también dime cómo sí, porque es una responsabilidad compartida la asignación de recursos públicos entre los dos poderes. Así es que vale la pena que se pongan a chambear. No digo que no lo estén haciendo, sé que ha habido reuniones entre los dos poderes y vale la pena que pronto se llegue a una resolución de dónde se van a obtener los recursos necesarios para que lleguen al punto en el que quieren llegar, que es tener la posibilidad de tener a 250 pacientes graves atendidos con un ventilador respiratorio y con un monitor en los hospitales del estado de Colima, los federales y los estatales. En eso se tienen que poner de acuerdo los dos poderes y los ciudadanos esperamos proactividad de ambos poderes, seriedad y rapidez para tomar estas decisiones. Más información en estacionpacifico.com. Información nacional. Y en el ámbito nacional, un comentario muy breve. Había causado mucha polémica lo que se había indicado como los criterios establecidos en una guía para atender a los pacientes críticos por COVID. Es algo que el Colegio de Bioética, que opina pues para las decisiones que toma el Consejo de Salubridad General, había discutido, había establecido una guía, se conoció parte del documento y después de eso se ha aceptado, según reportaba el día de ayer el periódico Reforma, se ha aceptado que ese documento contenía errores. Roberto Plancarte, miembro del Colegio de Bioética, explicó que la edad fue eliminada como criterio para decidir a qué pacientes muy graves con COVID atender primero en una situación de escasez de recursos médicos. El Consejo de Salubridad General, como les decía, había establecido en una guía que se priorizaría la atención de pacientes jóvenes y críticos con COVID-19 sobre los ancianos que estuvieran también en la misma condición. Es decir, salvemos las vidas de los que les quedan más vida. Esto en el documento original aparecía y bueno, explica el miembro del Colegio de Bioética que fue un error y que fue replanteado. Este académico detalló que la nueva versión se trabajó con el CONAPRED, es decir, se entendió que incluía una discriminación a las personas de edad avanzada y se presentó esta semana a la autoridad sanitaria. El proyecto se va a discutir por 10 días antes de aprobar una guía definitiva. Me parece larguísimo el tiempo de espera, sobre todo cuando 10 días
vamos a llegar pero raspando al pico que han dicho, ¿no? 7 al 10 de mayo, el pico de la pandemia a nivel nacional. El proyecto de guía para la asignación de recursos en situación de contingencia considera que en una emergencia sanitaria como la que actualmente se vive, el principio rector es salvar el mayor número de vidas posible. Por eso el razonamiento anterior, pero por otro lado, pues también era muy cuestionable, dado que los pacientes que están en mayor riesgo, al menos eso indica la estadística, de perder la vida, son los de mayor edad. ¿Cómo tomar esas decisiones de mayor edad más otras comorbilidades? Entiendo que es el término adecuado. Otros factores de riesgo, pues es bastante complejo. Pero bueno, un elemento para entender la complejidad de las decisiones que se tienen que tomar en una situación como la que estamos viviendo. Y bueno, antes de despedirnos, yo nada más les quiero comentar, como les dije al arranque, hoy es 23 de abril, es Día Internacional del Libro, es Día de San Jordi, el santo patrón allá en Cataluña, y de los años, bueno, ya no me quiero desviar, pues, pero era toda una festividad, viví unos años en Cataluña. Y la verdad era una tradición bonita esto de regalar un libro. Regalaban libros o rosas con un enfoque bastante misógino, pero que dejémoslo en libros. Las feministas catalanas han pedido libros para el Día de San Jordi y que se queden con las rosas o cambiar los roles y que les regalen rosas a los hombres y demás. Pero bueno, queríamos aprovechar la fecha para invitarlos a que nos cuenten qué están leyendo, qué es lo último que han leído y cuál sería alguna recomendación que nos harían, porque puede ser que lo que estén leyendo pues no les esté convenciendo, ¿no? Y no les guste. Un libro que les guste, su favorito pues, o alguno de sus favoritos. Yo les cuento que me han prestado un libro de un autor que me gusta mucho, a mucha gente en el mundo le gusta mucho, el japonés Haruki Murakami. Me prestaron y estoy comenzando a leer Hombres sin mujeres, es de Tusquets Editores, esta traducción al español de este autor japonés. ¿Y qué les recomendaría? Pues yo les quisiera recomendar más que un libro, un autor, Rafael Pérez Gay. Es un autor mexicano, contemporáneo nuestro, pues bueno, no nuestro, es un poco más vejestorio que un servidor. Escribe principalmente ficción, también tiene participaciones en algunos medios de comunicación y demás, donde hace textos más del índole periodístico, de análisis político y demás, pero escribe relatos cortos de ficción con un gran sentido del humor y con muchísima creatividad. Una de estas compilaciones se titula Paraísos duros de roer, ese vale la pena. Y hay otro que no es de ficción, que si quieren llorar valdría la pena que lo leyeran, que es sobre su hermano. No sé si le suena el apellido Pérez Gay, y si ustedes escuchan este programa es probable que ustedes estén muy politizados y es probable que recuerden a José María Pérez Gay, un internacionalista, un diplomático que fue muy cercano al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Incluso no recuerdo si en 2006 o en 2012, porque ¿cuándo habrá fallecido Pérez Gay? No sé si falleció poquito antes de la elección de 2012. Creo que en 2006, ya ven que existe esta tradición en la que se le pregunta a los candidatos presidenciales que por quién votaron y que ellos tienen esta pues payasada o este jugueteo de que votan por alguien más porque pues es mucho ego, mucha egolatría votar por sí mismos. Creo que en 2006 al hoy presidente de México le preguntaron que por quién había votado y él dijo que por José María Pérez Gay. Años después, él falleció y en un libro titulado, si no mal recuerdo, y estoy googleándolo mientras grabamos esto, El cerebro de mi hermano, sí, El cerebro de mi hermano, él relata una enfermedad crónico-degenerativa que padeció José María Pérez Gay, que lo terminó llevando a la muerte. Y cuenta también la historia de esta hermandad, de esta relación entre hermanos, la tensión y el distanciamiento que se dio por tener posicionamientos políticos distintos, por López Obrador, y cuenta cómo se va perdiendo el cerebro de su hermano con esta enfermedad que padeció, que lo llevó a la muerte,
una especie de esclerosis múltiple que relataban en las primeras páginas como una especie de microinfartos cerebrales continuos que le fueron pues dañando su capacidad cerebral para coordinar las funciones de su cuerpo, y en algún momento terminaron quitándole la vida. Un libro muy interesante, muy pues con una sensibilidad humana muy, muy alta, que se lo recomiendo, pero bajo su propio riesgo, porque pues van a echar la lagrimita. 23 de abril, nos gustaría también que ustedes nos recomendaran lo que pues de lo que más les ha gustado, que han leído recientemente o no tan recientemente. Con esto terminamos el episodio de hoy, y a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico yo me despido. Les agradezco su tiempo, su compañía a través de esta vía, y bueno, pues me despido simplemente. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el jueves que ustedes se merecen. La Marina va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron